todos y bienvenidos a esta última sesión del curso de Axiología dentro del Foro de Filosofía en el Ateneo Escurialense. Hoy inicialmente estaba previsto que nos acompañase José Antonio Fernández Asenjo, pero lamentablemente le surgió un imprevisto, con lo cual la conferencia la va a impartir hoy Pilar Caracuel, que está con nosotros, y hablará sobre el tema 4 leyes axiológicas, un tema que ya ha investigado muy a fondo porque, según nos dicen en su currículum, es un tema al que se ha dedicado con bastante afán. Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el cum laude con la tesis Valores éticos en la prensa escrita española y además es licenciada en Filosofía por la UNED en Madrid. Tiene un máster universitario en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido la docencia en el Centro Universitario Clinic, donde impartía las asignaturas Filosofía del Lenguaje y temas de investigación en humanidades. También ha trabajado como docente en la Universidad San Luis, en el Campus Madrid. En el año 1997 realizó el curso completo sobre valores humanos, impartido por la Asociación de Estudios de Axiología, y desde entonces ha estado ligada con esta asociación. En esta asociación justamente estuvo coordinando los cursos sobre valores humanos desde el año 2003 hasta el año 2015. En 2007 impartió un curso abreviado sobre axiología en la Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de México y en 2008 aprobó las oposiciones para la enseñanza en la Comunidad de Madrid. Desde entonces trabaja como profesora en un instituto de enseñanza secundaria. Como decía, el tema del cual nos va a hablar hoy es el tema de 4 leyes axiológicas. También me gustaría recordar, para los que están aquí presentes, que queden muy interesados en lo que va a contar hoy la doctora Caracuel, que el curso completo sobre axiología se puede comprar en Innova Ética o seguirlo gratuitamente en axiología@telefónica.net. Yo pondré ahora el correo electrónico en el chat. También se puede buscar en Google estudios de axiología y ahí se podrá encontrar toda la información sobre la asociación y sobre el curso completo de valores humanos. No quiero robarle más tiempo a Pilar Caracuel, de manera que le doy la palabra para que nos hable sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nieves, por la amable presentación. Buenas tardes a todos y agradezco una vez más la invitación de don José María a participar en este breve curso de axiología. Yo la verdad es que me siento muy contenta en formar parte de esta asociación. Bien, pues vamos a empezar 4 leyes axiológicas. Voy a compartir pantalla, si me permiten. A ver. Bien, este sería el título, ¿no? A ver, un momento. A ver, va. Bien, pues para empezar a hablar de la primera ley axiológica, voy a mencionar brevemente a 2 grandes pensadores alemanes, que serían Max Scheler y Nikolai Hartmann. Es necesario entender un poco en qué consiste el orden jerárquico de los valores. Bien, Max Scheler admite un orden jerárquico de los valores desde la altura, ¿no? En la medida en que los valores crecen en mérito y dignidad, mayor es la altura en la escala. Para el fenomenólogo alemán, la fuente última de todos los valores es Dios. En el ser supremo radica la fundamentación de todos los valores. De modo que las materias valiosas más altas son las más próximas a Dios. La jerarquía tiene su origen en la cumbre y desciende hacia los escalones más inferiores. Para Scheler, la valiosidad es descendente. Nikolai Hartmann, en cambio, otorga prioridad a los valores más bajos en la jerarquía, los cuales, según el filósofo, son más fuertes. La fuerza de los valores prima sobre la altura. En Hartmann, la valiosidad va en dirección contraria a la de Scheler, es ascendente. Y Hartmann, para desarrollar su teoría, se apoya en la ley categorial básica, según la cual todo lo superior depende del estrato inferior. De ahí que los valores más bajos sean los más fuertes y tengan prioridad en su cumplimiento. Ambas escalas, tanto la escala de Scheler como la de Hartmann, son verticales, pero obedecen a direcciones opuestas. La primera, la escala de Scheler, es descendente y la de Hartmann es ascendente.
Bien, José María Méndez demostrará cómo ambas magnitudes, altura y fuerza, se combinan. La cuestión que tratamos ahora no es la fundamentación, eso lo vimos en la sesión anterior. Ahora estamos tratando de la jerarquía de los valores, uno de los aspectos de mayor relevancia de la ciencia de la axiología. José María Méndez sostiene el hecho de que ambas dimensiones, altura y fuerza, no son incompatibles, sino todo lo contrario, se complementan. Su originalidad estriba en unir altura y fuerza en una jerarquía axiológica bidimensional. En ella, la fuerza de Hartmann está representada por el eje horizontal y designa el punto de partida de un orden jerárquico, según el cual unas materias valiosas son prioritarias respecto de otras en cuanto al cumplimiento. El eje vertical, en cambio, o la dimensión de altura, según Scheller, consiste en expresar el mérito o nobleza del valor. Ilustremos la teoría con ejemplos. Don José María siempre ilustra su teoría con ejemplos muy sencillos. Y aquí voy a mencionar uno de ellos. Un empresario es amable y cordial con todos sus empleados, pero al llegar a fin de mes no les paga lo que es debido. ¿Es su conducta propia de una persona justa? Evidentemente no. La supuesta amabilidad y cordialidad es en realidad una actitud hipócrita. La prioridad de la fuerza exige que primero cumpla con el deber de la justicia, es decir, dar a cada uno de los trabajadores lo que le corresponde, y solo de este modo cobrará sentido o valiosidad el ser amable con los demás. La aportación de Méndez, en realidad, manifiesta el pensamiento de San Agustín. El amor a Dios va precedido del amor al prójimo, y ello se refleja en un orden jerárquico en el que los valores más fuertes y prioritarios conciernen la vida y el desarrollo del individuo en sociedad, mientras que los valores más altos culminan en la verdad como ser necesario y valor valorum. San Agustín vislumbraba así una jerarquía en doble dimensión, y Méndez ilustra con precisión la idea agustiniana. Bien, la combinación de ambas dimensiones, vamos a cambiar, aquí está. La combinación de ambas dimensiones, la altura de Scheller y la fuerza de Hartmann, constituye la primera ley axiológica, según la cual los valores más bajos son los más fuertes y los valores más altos son los más débiles. El cumplimiento de valores requiere, por tanto, respetar también el orden jerárquico implícito. Los estudios realizados por Méndez concluyen no solo en la objetividad de los valores, es decir, la objetividad del contenido material de cada valor, sino también en la objetividad de la jerarquía. La jerarquía axiológica es tan objetiva como los valores. En el esquema que tenemos aquí en pantalla, podemos observar que la distancia entre el valor y el antivalor es la misma en todos los casos, pues a medida que se gana en altura, se pierde en fuerza. Y a la inversa, cuanto mayor es la fuerza, como podemos observar, menor es la altura. El gráfico ilustra con nitidez el orden de los valores según ambas dimensiones, y de este modo sienta las bases de una teoría sobre el orden objetivo de los valores. Claro que en la práctica nos encontramos con situaciones concretas en las que la teoría es de difícil aplicación. Sin embargo, la axiología ilustrada proporciona puntos de referencia en los que apoyarse para justificar así la conducta humana. Bien, vamos a ver los 4 estratos axiológicos. Aquí lo tenemos. Hay, por tanto, una jerarquía objetiva que nos permite ordenar los valores según las materias valiosas y clasificar los contenidos en distintos niveles. Méndez recoge el nivel clasificatorio más elemental y con mayor aceptación a lo largo de la historia de la filosofía. Son los 4 estratos valiosos: lo bueno, lo bello, lo santo y lo útil, que el autor denomina valores éticos, valores estéticos, valores ascéticos y valores económicos, respectivamente. Este último, los valores económicos,
estarían prácticamente en el mismo nivel del eje horizontal o el eje ontológico, pues su valiosidad es meramente instrumental. En esta gráfica tenemos los 4 niveles clasificatorios según el esquema elaborado por Mendes. El estudio del orden jerárquico de los valores sitúa al hombre como un ser libre y pensante ante un mundo de fines objetivos por realizar. Un ser libre, dotado de inteligencia, capaz de responder a las exigencias de cada estrato valioso: la ética, la estética y la estética. Los medios están a su disposición en el ámbito de la naturaleza. Este sería el estrato referente a los valores económicos. Vamos a ver un poco más detenidamente cada uno de estos estratos. En el primer escalón del orden jerárquico, situado muy próximo al eje horizontal, se ubican los medios o bienes económicos. Son los denominados valores subjetivos. Es que don José María hace una distinción entre valores propios y valores, digamos, derivados, ¿no? Los valores propios brillan por su propia valiosidad, mientras que los valores derivados o valores subjetivos son los medios que utilizamos. Su valiosidad depende del grado de utilidad. Esta es la distinción que hacemos, ¿no? Son los denominados valores subjetivos, pues su valiosidad depende del grado de utilidad para lograr el fin o el valor propio. El ser libre pensante necesita de medios, como cosas como alimentos, vivienda, educación, para desarrollarse como persona. A medida que utiliza bienes para crecer física y axiológicamente en el cumplimiento de los fines objetivos, el hombre les otorga a dichos bienes un valor en función de su utilidad, en función de su instrumentalidad. Estos son los valores económicos o valores derivados. Pasemos ahora a los valores propios. Estos sí brillan por su propia valiosidad. Son los valores objetivos. El segundo estrato en la escala comprende los valores éticos, cuya característica esencial es la obligatoriedad. La simple omisión es ya antivaliosa. La proximidad de los valores al eje horizontal de la fuerza exige un cumplimiento obligatorio, pero también prioritario con respecto a estratos superiores como es la estética. La ética es obligatoria y universal. En cambio, la estética, o el tercer estrato, como vemos aquí en la gráfica, no son valores obligatorios, por lo que no se pueden generalizar, pero sí son valores recomendables. Su omisión no constituye una falta reprobable, sino, como bien dice José María Méndez, es una carencia que sin duda fuera mejor no padecer. La estética, en la acepción axiológica, engloba un amplísimo ámbito de valores, como pueden ser la práctica de deportes, las costumbres populares e incluso la amistad. No se reduce al campo estrictamente artístico, como se suele pensar, sino que proyecta un extenso campo de actividades destinadas a enriquecer la personalidad. Las peculiaridades culturales de los pueblos o de cada nación, por ejemplo, estarían enmarcadas en este estrato estético. Pero siempre habrá también nuevas formas de crear espacios de ocio, incluso de vivir la ética. Lo importante a resaltar en esta cuestión es la primacía y previa obligatoriedad de los valores éticos. El cuarto estrato axiológico sería la ascética o valores religiosos. ¿No? Lo tenemos aquí en la gráfica. En este apartado, la verdad, bueno, estuvimos hablando de la verdad en la última sesión, sería la verdad formal y verdad material. Es un valor propio. Es la unión de todos los valores solo posible en la perfección divina. La verdad es, pues, un valor en sí, un valor propio que se da de modo perfecto en Dios y de modo parcial o participado en el ente finito. De esta afirmación se desprende la tesis según la cual la participación, aunque de modo finito, en la verdad de los valores,
es el paso que permite construir la unidad interior del hombre libre. Bien, esta sería entonces la primera ley axiológica. Pasemos ahora a la segunda ley. Vamos a cambiar de diapositiva. Un momento. Aquí está. Un tema vinculado a la jerarquía de los valores concierne la persona y la sociedad. ¿Qué debe primar, la persona o la sociedad? Esa es la pregunta. Una vez desarrollada la primera ley axiológica, disponemos ahora de los criterios para plantear una solución para este problema. Se trata de la segunda ley axiológica, según la cual en los valores más bajos el peso de lo social es mayor que el peso de lo personal. En los valores más altos ocurre lo contrario. El peso de lo personal es mayor que el peso de lo social. Por ejemplo, un asesinato y en menor proporción un robo implican una conmoción en los cimientos de la sociedad. La violación de los valores más fuertes en la escala axiológica, como son el respeto a la vida y el respeto a la propiedad, requiere la puesta en práctica de medidas coercitivas por parte de la sociedad, con el fin de castigar a los que quebrantan el orden social y restaurar de este modo la seguridad necesaria para conservar la paz social. De lo contrario, la sociedad se desequilibra. De ahí que sobre los valores más fuertes o inferiores en la jerarquía recaiga un mayor peso social. Su actualización, no obstante, beneficia a todos, sin excepción. Hay que decir también que resulta ser un bien general, tanto a nivel social como personal, el cumplimiento de los valores más altos. Pero en este caso, el beneficio mayor le corresponde a la persona, tal y como ocurre en el cumplimiento de la veracidad, por ejemplo. El antivalor correspondiente a la veracidad sería la mentira. Y la mentira no afecta de modo tan directo y contundente a la sociedad en general como puede afectarle el robo y el asesinato, cuyas consecuencias sociales exigen medidas punitivas. No son necesarias medidas externas en este caso, en el caso del mentiroso, ¿no?, que refrenen la conducta antivaliosa. La persona que actúa en consecuencia con el valor de la veracidad contribuye con su acción individual a crear un clima de confianza social, del que los demás miembros también se beneficiarán. Los valores más altos en la escala ennoblecen a la persona, pero de modo indirecto propician el desarrollo personal de los demás miembros de la comunidad. Por otra parte, a medida que la persona asciende en la jerarquía de valores, crece su autonomía frente a la sociedad. En el estrato de la estética disminuye considerablemente la dependencia con respecto a los demás miembros de la sociedad. Como bien ilustra don José María Méndez, la mayoría de los grandes artistas han madurado precisamente luchando contra los criterios establecidos, contra la opinión dominante. Por tanto, los valores estéticos, como es el arte, se caracterizan por la diferencia, no por la igualdad. La igualdad es propia de la ética. La acción personal en las diversas áreas estéticas contribuye sobremanera al enriquecimiento cultural de la sociedad. Y en los valores religiosos, el carácter personal excede el de la estética. La religión une a la persona con Dios antes que con las demás personas. Y es que verdaderamente ha demostrado el amor al prójimo. Si nos acordamos de la jerarquía, primero hay que respetar al prójimo, hay que amar al prójimo para luego entonces amar a Dios. Pero volvamos a la cuestión planteada al comienzo de este apartado. ¿Qué debe primar, la persona o la sociedad? La respuesta, sin lugar a dudas, es la persona. Y la razón que justifica la primacía de la persona sobre la sociedad radica en la libertad. La persona es el ente dotado de libertad que tiene ante sí un mundo de valores propios. Este es el concepto de persona en axiología. Como ente libre y dotado de inteligencia,
es el único o la única persona responsable, es el único ente responsable de realizar valores. La sociedad no está dotada de libertad y, por tanto, no puede ser considerada como persona. Vamos ahora, vamos a enfatizar, todavía estamos en la segunda ley axiológica. Vamos a cambiar aquí de diapositiva. La segunda ley axiológica, por tanto, refleja el mayor o menor peso social que corresponde a los valores en la jerarquía. En la consideración entre valores sociales y personales, hay un punto decisivo que delimita el ámbito de los valores con mayor peso social y aquellos con un acento más personal. La línea, como podemos observar en la gráfica, está entre la ética y la estética. La gráfica en pantalla marca una línea fronteriza entre ambos estratos, ¿no? Tenemos aquí. El estrato de la ética, ubicado en el segundo peldaño, este sería, responde a la cuestión previa. Los valores éticos, sobre todo los más bajos y fuertes, solo pueden actualizarse en sociedad. Pero a medida que crece en el orden jerárquico, y entonces nos ubicamos en los estratos de la estética y la estética, o valores religiosos, la persona va adquiriendo mayor independencia frente a las normas sociales y más comunes a todos. La sociedad como medio es ahora insuficiente para su pleno desarrollo. Es muy difícil, la verdad es que es muy difícil delimitar con precisión el área en el que predomina el aspecto social frente al personal. Quizás sea imposible. Sin embargo, la disposición de los 4 estratos valiosos en un orden jerárquico contribuye de manera decisiva a ilustrar qué valores son los más sociales y cuáles son los que ponen el énfasis en el aspecto personal. Y esta distinción es necesaria si tenemos en cuenta la posibilidad de que el ámbito de lo social predomine e incluso trate de controlar el campo que concierne a la persona. En este caso, estaríamos incurriendo en un totalitarismo. Por eso es imprescindible tener muy en cuenta la segunda ley axiológica. Así evitaremos errores que podrían tener serias consecuencias sociales. Vamos ahora con la tercera ley axiológica. Voy a cambiar en un momento. Aquí tenemos. La tercera ley axiológica deriva de las dos anteriores y consiste en la coherencia entre las manifestaciones exteriores y los sentimientos del corazón. Vamos a aclarar esto. En el estrato ético de la escala axiológica, los valores obligatorios solo exigen su cumplimiento externo o a la vista de los demás, sin que para ello sea necesario que la persona que los manifieste, que los realiza, manifieste además sentimientos de conformidad con su conducta. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Los valores de respeto a la vida y respeto a la propiedad, el simple hecho de no ejercer ningún tipo de violencia física y no robar son ya suficientes para cumplir con lo exigido por la tercera ley. No es necesario que haya ningún tipo de sentimiento interno más allá de la simple acción externa. Sin embargo, en los niveles clasificatorios más altos, como son los estratos estético y religioso, no sería posible vivir los valores sin un mínimo de adhesión interna por parte de la persona que los vive. Al llegar a la vida estética se hace muy difícil, por no decir imposible, separar los sentimientos de la realización del deber ser estético. Por ejemplo, podemos citar la amistad. Si yo tengo amistad con una persona es porque quiero seguir manteniendo la amistad. Yo quiero vivir este valor de la amistad. La tercera ley axiológica perfila así una unidad interior. No basta con quedarse en el cumplimiento del deber, porque así nos lo exige el valor, sino conviene ir más allá de la mera obligación, sentir el querer realizarlo y la satisfacción de haber actualizado una acción valiosa. En la adhesión interna de la persona
a una conducta externa valiosa reside el sentido de esta tercera ley axiológica. De manera que la coherencia entre la realización de valores y el querer realizarlos contribuye a la formación de una personalidad íntegra y coherente. El desarrollo de la persona no se limita a actuar según el deber ser, actitud ya de por sí exigente, sino que el desarrollo personal requiere también un querer realizar, un querer hacer, un querer vivir el valor. Las tres leyes axiológicas se originan en la idea desarrollada por Méndez de combinar las dos dimensiones axiológicas que vimos anteriormente, la altura de Scheller y la fuerza de Hartmann. Méndez utiliza las tres leyes como criterios para elaborar una tabla de valores éticos cuya singularidad estriba precisamente en la coordinación de ambas dimensiones. Entonces, si me permiten, voy ahora a entrar en la parte de la tabla de los valores. Bueno, pues aquí entonces tenemos la tabla de valores, la originalidad de don José María Méndez de unir ambas dimensiones, la altura y la fuerza, la altura de Scheller y la fuerza de Hartmann. La tabla de valores descansa, como podéis observar, en los tres valores principales, que serían el respeto, la justicia y el autodominio. Bueno, no me voy a extender mucho porque el profesor Francisco Cuéllar ya ha hecho una presentación magnífica de la tabla de valores de don José María Méndez, por lo tanto, simplemente la voy a mencionar, ¿no? Esto sería la combinación de las dos dimensiones axiológicas, como he dicho anteriormente. Vamos entonces ahora con la cuarta ley axiológica. Bien, hay que decir que en un primer momento la cuarta ley axiológica concierne la subsidiariedad. Y hay que decir que en un primer momento José María Méndez consideraba la subsidiariedad un valor ético, incluso la incluyó en la tabla de valores, pero con el tiempo vio que la subsidiariedad, más que un valor, es una ley, ya que la subsidiariedad como ley afecta a los 4 estratos valiosos. Por eso es una ley, la cuarta ley axiológica. Bien, en realidad la subsidiariedad es un desarrollo de la segunda ley axiológica, pues intenta especificar o detallar más la parte social de esa ley. La palabra subsidiariedad es de origen escolástico y el primer documento en que se habla de la subsidiariedad fue la encíclica de Pío XI, 40º Anno. Pío XI pidió que los estados dejasen vivir a las entidades inferiores. El principio de subsidiariedad se podría resumir, se podría enunciar así: que la sociedad superior no haga lo que puede hacer la inferior, que se ocupe solo de lo que la sociedad inferior no puede alcanzar por sí misma. Pero, desde el punto de vista axiológico, este principio o esta ley sería incompleta. ¿Por qué? Porque el criterio se debe aplicar de igual manera, tanto hacia afuera como hacia adentro. Vamos a ver. En toda sociedad hay múltiples organizaciones sociales que aparecen en cada uno de los 4 estratos valiosos. Por ejemplo, en economía, ética, estética y religión. Por ejemplo, en lo económico hay empresas, sindicatos, asociaciones de empresarios según las ramas productivas. Si pasamos a la ética, ahí situaremos el derecho político con toda su enorme complejidad de ayuntamientos, autonomías, naciones, asociaciones de naciones como la Unión Europea y hasta la ONU. También las instituciones educativas, académicas y sanitarias se incluyen en este estrato ético. En la estética, la variedad de organizaciones sociales es aún mayor, desde las federaciones, según los diferentes deportes, hasta instituciones como la UNESCO, que tiene dimensiones mundiales y procura la defensa del patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, estos son ejemplos de organizaciones o instituciones sociales. Aparte de una clasificación axiológica que parte de los 4 estratos valiosos, podemos hacer también una clasificación geográfica o demográfica, con más o menos personas miembros de cada asociación.
Ambas cosas suelen ir unidas. Y esta segunda clasificación, la clasificación geográfica, afecta a los 4 estratos valiosos. Es decir, las dimensiones o el tamaño de cualquier tipo de sociedad o institución puede ser de carácter municipal, puede tener dimensiones comarcales, regional, nacional, continental e incluso mundial. Por poner un ejemplo, en el ámbito estético hay federaciones de fútbol en casi todos los pueblos, desde el equipo de fútbol hasta la FIFA, pero la FIFA ya tendría un nivel mundial. O sea que tenemos organizaciones en el deporte, en este caso el fútbol, desde el nivel de pueblos o regiones hasta el nivel mundial, como es la FIFA. Vamos a ver ahora el dibujo que refleja la ley de la subsidiariedad. Pues entonces, vamos a analizar un poco este gráfico. La ya familiar escala valiosa según las 2 dimensiones de altura con la letra A y la fuerza con la letra F es proyectada sobre una tercera dimensión, que sería la dimensión geográfica, ¿no? Representada por la letra G. La complejidad de los escaloncitos, como podéis observar, que resultan en esa figura tridimensional, visualiza de alguna forma la complejidad de las instituciones sociales. Ese conjunto de escalones dispuestos en 3 dimensiones visualiza de algún modo lo que llamamos sociedad humana. La familia, como pueden observar, por estar más vinculada a la naturaleza, es decir, es una institución natural, ¿no? Es obviamente la asociación más básica y elemental, ¿no? Si utilizamos la terminología de Hartmann, diríamos que es la sociedad más fuerte, la más prioritaria, ¿no? La que primero hay que respetar y la que primero hay que fomentar y proteger. Las demás sociedades no están impuestas por la naturaleza, sino que son artificiales, libremente constituidas para vivir la parte social de los valores. El proceso de desarrollo social fue siempre desde lo más simple, lo más sencillo, hacia lo más complejo. Nacen las organizaciones sociales a medida en que se van haciendo necesarias, como ha ocurrido en nuestros días como la UNESCO, por ejemplo, con la UNESCO. Ahora nos preguntamos, ¿dónde colocaríamos al Estado en la dimensión geográfica? No lo vemos, ¿no? El Estado soberano e independiente. Vemos que no hay un sitio concreto donde colocarlo. Esto nos recuerda que sociedad y Estado no son la misma cosa. Por eso falta la palabra Estado en la lista de los tamaños sociales. Hay muchos estados en el mundo. El tamaño de cada estado puede coincidir con cualquiera de los tamaños de la dimensión geográfica. Por ejemplo, el estado de Mónaco tiene dimensiones, diríamos, municipales, mientras que Estados Unidos o China tienen una dimensión que podemos calificar como continental. Ahora bien, si nos paramos a analizar, el Estado controla todo lo que hay hacia abajo, es decir, en la dimensión geográfica, y no tiene nada que ver con lo que hay hacia arriba o fuera de los límites geográficos. En otras palabras, los estados dividen la humanidad, y esto puede sonar un tanto fuerte, pero es así, los estados dividen a la humanidad en compartimentos estancos. Este es el sentido de las palabras soberanía e independencia. El Estado rompe la suavidad o continuidad que sugiere la dimensión geográfica, según la cual las sociedades humanas se van haciendo más extensas y complejas. Vamos a ver un poco más de cerca, vamos a analizar un poco más la noción de Estado. La soberanía ad intra indica que dentro de sus fronteras un Estado tiene una autoridad suprema sobre las organizaciones inferiores. Independencia ad extra, en cambio, significa que no hay poder alguno superior a la soberanía del Estado. Con la soberanía, con mayor o menor grado de rigidez, la soberanía, el poder supremo, la capacidad de promulgar las leyes radica en el Estado. En cambio, la independencia significa
eh, esto que no hay nada superior a la soberanía del Estado. Incluso en la Unión Europea no ha desaparecido la soberanía e independencia de los países miembros, aunque estén cediendo poco a poco parte de su poder supremo y de su independencia. Ahora, la pregunta que nos planteamos es, ¿qué valores justifican que el mundo esté dividido en, según la cifra que tengo, aproximadamente 200 estados soberanos independientes? Esta interesante pregunta tiene fácil respuesta: ninguno. Ningún valor los justifica. No hay ningún valor que justifique la división de la humanidad en compartimentos estancos, en estados independientes ad extra y soberanos ad intra. La única explicación es que ha sido así en la historia de la humanidad desde los tiempos del Paleolítico hasta nuestros días. Pero desde el punto de vista axiológico, no hay ninguna razón para que el mundo y la humanidad se hayan dividido en estados. En cambio, sí tiene sentido, desde luego, una progresiva expansión hacia organizaciones cada vez más extensas según la dimensión G, hasta llegar a la entera humanidad. Tiene sentido el desarrollo de todas y cada una de las asociaciones humanas necesarias o convenientes para vivir la parte social de los valores a lo largo de la entera escala valiosa. Lo que no tiene sentido es que haya estados que concentren todo el poder hacia adentro y que sean absolutamente independientes hacia afuera, dividiendo la humanidad en compartimentos estancos. Eso es una abrupta ruptura en la suavidad que sugiere esta dimensión. Y tenemos otra pregunta: ¿cómo podría entonces organizarse políticamente la humanidad de modo que hubiese una convivencia pacífica entre las naciones? Pues la respuesta está en la cuarta ley axiológica, y volvemos al dibujo para entender un poco lo que significa esta cuarta ley de axiología, ¿no? Obsérvese que el dibujo está partido en dos, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Hay dos columnas hacia la derecha, que sería lo económico y lo ético, y dos columnas hacia la izquierda, estética y religión. A la izquierda están los peldaños relativos a estética y religión, y a la derecha concernientes a ética y economía. Nótese igualmente las flechas en dirección opuesta, ¿eh? Una flecha a la izquierda en dirección hacia abajo y otra flecha en dirección hacia arriba. Según nuestra ya familiar segunda ley axiológica, en todos los valores y estratos valiosos hay una parte personal y otra social. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el tamaño óptimo del ente que promueve mejor la parte social de un determinado estrato valioso? ¿A cuánta población ha de alcanzar una autoridad para mejor promover la parte social de los valores, habida cuenta de su diferente altura? Pues la respuesta está en la mayor o menor dimensión social o personal de cada uno de los estratos axiológicos. En lo económico, por ejemplo, se prefiere instituciones de mayor tamaño a instituciones pequeñas. Para ilustrar lo que esto significa, José María Méndez hace referencia al ejemplo de la moneda única en Europa, el euro. La creación del euro ha supuesto que parte del poder de los bancos emisores nacionales, entre ellos el Banco de España, pasa a un banco emisor europeo, es decir, de entidades menores a una entidad mayor. Por otra parte, vemos las fusiones de empresas y de bancos. En este campo se camina hacia un mercado único mundial. La palabra más utilizada en este campo sería la globalización. Aquí la subsidiariedad asciende según la flecha derecha, como podéis observar en el gráfico. Se prefiere lo grande a lo pequeño. Pongamos ahora un ejemplo en el estrato ético. También aquí lo social prevalece sobre lo personal, según la segunda ley axiológica. Aquí la tendencia también camina hacia las organizaciones de mayor tamaño. Por ejemplo, la policía, los códigos penales, el sistema judicial, las extradiciones, el sistema penitenciario. Todo eso se irá unificando cada vez más en la Unión Europea. Los pasos serán pequeños, muy lentos, más lentos quizás que en lo económico,
pero constantes y siempre en la misma dirección hacia la unificación. Y hay una razón de fondo para todo esto. Como los valores éticos son los mismos para toda la humanidad, son universales, nada tiene de extraño la tendencia hacia la unificación y la consiguiente aparición de autoridades o poderes cada vez de mayor tamaño y hasta de nivel mundial. Lo esencial es que aquí son las entidades menores las que van cediendo poder y competencia a las entidades mayores. La preferencia juega a favor de la entidad mayor. La ley de subsidiariedad en lo ético va en la misma dirección que en el aspecto económico. La flecha asciende desde abajo hacia arriba. Por eso tenemos este hiato, aquí tenemos una separación entre lo ético-económico y la estética y la religión. En la segunda ley axiológica, el punto crítico en que se invierte el peso relativo entre lo social y lo personal coincide con esa frontera entre la ética y la estética. Si os acordáis de la segunda ley que vimos, ¿no? La segunda ley social, la segunda ley axiológica. Esto repercute en el tamaño óptimo de la sociedad más adecuada para promover la parte social o la parte personal de los estratos valiosos superiores, estética y religión. Pongamos un ejemplo en el campo estético. Las fiestas de un pueblo las organizará mejor el ayuntamiento que no una oficina centralizada en Madrid. La promoción de las costumbres locales o de las tradiciones regionales, todo lo que en su momento llamamos valores estéticos, es obvio que hay que sentirlos de cerca, ¿no? Hay que vivirlos como propio para poder promoverlos bien. Por eso, el tamaño de la sociedad más adecuada en este ámbito valioso es pequeño. Entonces tenemos la flecha en el lado izquierdo, desciende desde lo grande a lo pequeño. El hecho de que las organizaciones sociales más pequeñas sean las más adecuadas no implica que se hagan obsoletas o inútiles las organizaciones superiores o más extensas. Todos son útiles para la promoción de la vida estética. Solo se afirma que la preferencia está a favor de las entidades más pequeñas, ¿no? Las más grandes solo tienen sentido en la medida en que las pequeñas quedan desbordadas. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de una ciudad los organizan las autoridades de esa ciudad, no el Comité Olímpico Internacional. Aunque el comité, el COI, sea necesario para que todos los Juegos Olímpicos respondan a unos mismos criterios. Todos los entes sociales tienen su función, pero aquí la subsidiariedad funciona en el sentido tradicional de la palabra. Es decir, la preferencia está en principio a favor del organismo social más pequeño. Y si pasamos a la religión, vemos que lo religioso funciona como lo estético. El niño aprende a rezar en su familia o como mucho en el colegio, pero la influencia profunda va disminuyendo desde la familia, donde es máxima, hasta las demás organizaciones religiosas. Así pues, en los valores económicos y éticos, la preferencia de la subsidiariedad asciende de lo pequeño a lo grande, como lo muestra la gráfica en pantalla. En los valores estéticos y religiosos ocurre lo contrario. De ahí la importancia capital del hiato, es decir, esta separación que divide la subsidiariedad en dos mitades, por así decirlo. Por tanto, la cuarta ley axiológica, la subsidiariedad, implicaría la distribución del poder en el tejido social de la entera humanidad, según sugieren las dos flechas. La tendencia valiosa es que la enorme acumulación de poder que se ha concentrado en los estados vaya disminuyendo a medida que el Estado cede competencias, tanto ad extra hacia afuera como ad intra hacia adentro. La Unión Europea, por ejemplo, implica una paralela cesión de competencias hacia afuera por parte de los Estados. Sin embargo, estamos todavía muy lejos, lejísimos, de que los Estados cedan su soberanía dentro de la Unión Europea hasta ser un escalón más en esta dimensión geográfica, como lo demuestra el dibujo.
lo importante es resaltar que esa es la tendencia. Así pues, si pensamos en lo que es, bueno, en la actualidad, la aspiración de los nacionalistas a aumentar el número de los estados soberanos en nuestro planeta carece de todo fundamento axiológico, como también carece de fundamento axiológico la creación de un estado mundial con el mismo carácter soberano de los estados actuales, es decir, que lo controle todo. Bueno, para terminar, la cuarta ley axiológica o la ley de la subsidiariedad implica una doble dirección. El ideal es un mundo donde los valores éticos y los derechos políticos fuesen iguales en todas partes y las leyes básicas se unificasen. Igualdad en ética, pero desigualdad o diversidad cultural en estética. Bueno, agradezco mucho vuestra atención, no os quiero aburrir más, y bueno, pues si hay alguna pregunta yo estaré encantada de contestar, o algún comentario estaré encantada de contestar. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu conferencia. Realmente se nota que es un tema que dominas bastante bien, que has estudiado muy a fondo.